Jóvenes, buen día. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Vamos a revisar hoy día el tema que nos toca, ya va fuera de lo que corresponde a la parte de gramática propiamente. También escapa un poquito a lo que corresponde a la parte de ortografía y ya va un poco más allá que refiere a el discurso, ¿no? Vamos a ver los conectores, vamos a ver aquello que hay que tener en cuenta para elaborar un discurso estructuralmente correcto, apropiado. Ya, a ver, déjenme colocar aquí. Mm, Vamos a ver, ya estoy compartiendo. Así, ya estamos. Entonces, cualquier cosita escriben en su chat y lo vamos revisando en el camino. ¿Ya? Buenos días, buenos días. Y ahora sí estoy compartiendo pantalla, ya está. Si en algún momento no se ve o mi micro está desactivado, me avisan, por favor, que ya veo que aquí, tengo esta barra de herramientas que no la había visualizado. Ya. Bien, vamos a ver entonces algunos detalles acerca del discurso escrito, ¿no? Que obviamente no siempre va a ser escrito, sino que generalmente se suele escribir para luego poder darlo de forma oral, ¿no? Vamos a revisar aquí. Le pongo unas hojitas en blanco aquí para que podamos hacer algún tipo de esquema si se requiere. ¿Ya está? Listo. Bien, dice acá, el texto viene a ser justamente esta suerte de, vamos a ver acá, unidad comunicativa básica. Puede ser oral o puede ser escrito. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino de una estructura denominada una unidad semántica. Es decir, trata sobre un tema en específico. Expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Se estructura por reglas textuales distintas a las de la oración y además nos dice que es el componente verbal del discurso. Esto es el componente verbal del discurso. Entonces, cuando nos hablen de texto, bueno, de discurso, de forma previa, vamos a tener en cuenta esta circunstancia específica de texto al cual se hace referencia. Cuando hablamos de las propiedades que debería tener un texto correctamente estructurado, nos hablan acerca de algunas como, por ejemplo, la adecuación, ¿no? Nos hablan de la cohesión y nos hablan de la coherencia. ¿A qué hace referencia un poco estas propiedades de un texto correctamente estructurado, ¿no? Se supone que si, por ejemplo, usted ya terminó su carrera, ¿no? Tiene mucho conocimiento de algunas áreas específicas y le dicen de repente, queremos que dictes una conferencia, ¿no? Un taller de pronto sobre el tema que domina, ¿no? X. Entonces de repente uno dice que, bueno, que sí lo puede hacer y de pronto siempre van a surgir preguntas, porque si a mí me piden elaborar un discurso, ¿no? Y antes de ello, obviamente, elaborar un texto, yo voy a preguntar a qué público va dirigido, yo voy a preguntar en qué entorno, en qué comunidad, en qué lugar se va a dar esa charla. También voy a tener en cuenta, además de a quién va dirigido y el lugar, también habría que tener en cuenta la edad de las personas a la cual va dirigida la charla, aunque hay muchas charlas que pueden estar dirigidas a diferentes edades, ¿no? Pero digamos que si uno quiere ser un poquito más específico y puntual, tendría que tener en cuenta las circunstancias, tendría que tener en cuenta el entorno, tendría que tener en cuenta a quién va dirigido el discurso para poder elaborar mi texto, ¿no? Entonces, si uno de repente no tiene en consideración esa información previa para poder elaborar, podría quizá cometer algún tipo de error o quizá estar en un contexto no adecuado. Imagínese que usted estudió, pues no sé qué puede haber estudiado, medicina, digamos. Entonces estudió medicina y de pronto, o nutrición o enfermería quizá. Y entonces le piden dar una charla sobre, no sé, pues, la mejor forma de nutrirse en el campo, ¿no? Entonces,
usted va a tener que dirigir el discurso, obviamente elaborar su texto, dependiendo del público. De repente le dicen, sí, es para, como la mejor forma de poder nutrirse en entornos ecoamigables, etcétera, en Huancavelica. Entonces, de repente, si usted no pregunta nada, puede imaginar que es para los estudiantes de la Universidad de Huancavelica, ¿no? De una charla dirigida ahí. Entonces, usted utiliza términos muy específicos, habla acerca de las últimas investigaciones científicas. Entonces tiene una serie de información muy interesante con términos un poco específicos en base a su carrera, pero cuando llega de repente no es que se va a dictar en la universidad, sino de repente se va a dictar en una comunidad, ¿no? Donde no necesariamente son personas que quizá hayan ido a la universidad, sino de repente son para miembros de una comunidad campesina, ¿no? Entonces, se quiere que ellos sepan aprovechar al máximo el terreno que tienen y nutrirse de la mejor manera. Y entonces todo eso que usted preparó, ¿no? Con términos muy específicos e incluso acerca de las últimas investigaciones científicas, quizá no sea, no de interés de las personas, sino no sea comprendido de la manera en que usted quisiera que se comprenda esa información. Entonces, cuando nos hablan acerca de la adecuación, uno tiene que tener en cuenta justamente a quién va dirigido y cuál es el tema específico y en qué medida va a ser útil a ese destinatario, ¿no? Entonces, si fuesen estudiantes de la carrera de nutrición, de enfermería, de medicina, etcétera, yo tendría que ir por ese camino. ¿Cómo les va a servir? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo podrían utilizar la información de mejor manera? Etcétera, etcétera, etcétera. Que si fuera para miembros de una comunidad campesina, donde se busca que aprovechen de la mejor manera sus productos que son de origen quizá orgánico, ecoamigable, etcétera. Entonces, en realidad va a ser una elaboración de discurso muy distinta, ¿no? Quizá usted va con su discurso dirigido para estudiantes de, no sé, nutrición, enfermería, pero cuando llega ve un público distinto y entonces usted sabe que no puede, de alguna manera, dar el discurso tal como lo había escrito, sino va a tener que modificarlo. Y entonces muchas veces se habla del discurso, ¿no? Escrito, redactado, el texto, y se entiende que a veces puede ser similar el texto con el discurso, pero también hay otras posturas que nos hablan acerca del texto y el discurso como entes no idénticos, sino quizá similares, pero hay una diferencia. Yo puedo elaborar un texto para poder pronunciar un discurso, pero cuando llego y el entorno tiene características distintas a los que yo esperaba, entonces yo voy a modificar esa información. Ahora, la puedo modificar ligeramente, la puedo modificar de una forma media, o quizás la tengo que cambiar por completo. Entonces ya no quedaría casi nada, ¿no? Pero como tengo la experiencia, he estudiado tantos años, o no sé, me he dedicado a estudiar tantos años, a enseñar, entonces podría manejar las circunstancias sin mayor problema, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, son muchos aspectos a considerar cuando uno va a dar un discurso, por lo menos si nos referimos de forma oral, en un lugar específico, ¿no? De forma escrita, usted lo puede subir a alguna plataforma, colocarlo en alguna revista de investigación o algún libro y de pronto lo leerán las personas interesadas, ¿no? En ese tema específico y que van a buscar ese tipo de información o texto específico. Pero cuando uno va a ir a un lugar y dar un discurso, que suele ser de forma oral, obviamente, entonces ahí entran muchas más cosas en cuestión, ¿no? Entran muchas más circunstancias a tallar. De repente usted lleva su discurso escrito, no sé, pues de repente es presidente, ¿no? Y lleva un discurso escrito de, no sé, 500 hojas. ¿Y qué es lo que hace? Se podría poner a leer todo, ¿no? Puede ser. Entonces, alguien escribió el discurso para mí, que suele ser eso, que haya personas que escriben el discurso, ¿no? Entonces yo llego, más o menos sé de qué trata, lo he revisado un poquito o nada, y comienzo a leer, ¿no? Y leo, y leo, y leo, puedo leer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Dicen que un mensaje duró 5 horas, ¿no? Yo no vi, ya hace muchos años que no veo mucho el mensaje presidencial. Pero tradicionalmente creo que duraba 1 hora y media, 2 horas, exagerando, 2 horas y 20, por ahí. Pero me parece que han dicho que ha durado como 5 horas, creo, el año pasado. No sé.
y que ahora también por ahí estaba, ¿no? En ese tiempo. Pero es mucho, ¿no? 5 horas para un discurso que aparentemente es leído, ¿no? Casi en su totalidad, digamos que puede ser un poco tedioso, puede ser un poco aburrido, ¿no? O sea, pueden haber muchas circunstancias. Generalmente, cuando una persona va a dar un discurso, tendría que prepararse para poder adecuarse al entorno. Ahora, obviamente, su entorno es el mismo que ya en el caso de un mensaje presidencial. Pero cuando uno va a un auditorio o está frente a una población de una comunidad o está frente a un grupo de estudiantes, ¿no? O de colegas, entonces el discurso que se da se va modelando a cada momento. Yo puedo tener algo escrito, puedo tener una guía sobre lo que voy a decir o lo que voy a trabajar a lo largo de la hora o las 2 horas que tenga que dar la conferencia o la charla, que a veces pueden ser incluso de media hora, ¿no? Pero dependerá mucho del público y del tiempo destinado. Pero uno va moldeando en base a cómo reacciona el público. Entonces, si yo he escrito un texto muy bonito para mi discurso, pero veo que todo el mundo se está durmiendo. De repente yo considero que es muy interesante, pero la gente se está durmiendo. Entonces tengo que ir quizá con alguna dinámica, tengo que ir quizá eh, moldeándolo de alguna forma en que sea de interés. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se duerma, ¿no? Y yo le digo, porque yo también estoy en clases, ¿no? Entonces estoy en clases y yo, pues, para mí es de interés, ¿no? Entonces yo estoy con mi libretita, anotando, ¿no? Y estamos en un salón así como ustedes, ¿no? 60 personas, o más, o menos. Y entonces la profesora está explicando y yo digo, ah, qué interesante, anoto, ¿no? Pero yo a veces volteo y veo, y la mayoría de mis compañeros está durmiendo. Claro que las clases son a las 7 de la mañana, los días sábados, ¿no? Entonces como que, claro, puede ser que sea muy temprano y sea un día que a veces uno no suele levantarse tan temprano, etcétera. Entonces yo estaba anotando, y para esto me he tenido que tomar 2 cafés, ¿no? Pasó uno antes de salir de mi casa y otros llegando a mi lugar de estudio. Pero mis compañeros que son más jóvenes, de pronto yo veía que estaban durmiendo y yo decía, uy, ahorita la profesora se va a molestar. Y la profesora, dicho y hecho, se molestaba, obviamente. Y yo decía, me siento indignada, siento que no valgo nada. Decía yo, también es una exageración, decía, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, la información que nos daba era interesante, quizá la forma no era la mejor, porque la manera en cómo lo exponía, o de repente se necesitaba un poco más de interacción de las personas, o de repente necesitábamos, no sé, pues un poco más de dinamismo, o de repente el salón estaba muy cerrado y la gente todos respirando el mismo oxígeno se estaban durmiendo, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias a considerar cuando uno se dirige al público, ¿no? El entorno, el ambiente, el lugar, la iluminación, el tono de su voz, que hable lo suficientemente fuerte o con micro, sin micro, para que llegue hasta el final del salón, ¿no? Entonces, son muchas circunstancias a considerar cuando uno está expresándose de forma oral. Ahora, ¿no? Si es que es algo un poco más elaborado, como en este caso, que nos hablan acerca de un texto propiamente para un discurso, hay algo más allá de la iluminación y del sonido y de lo que se puede hacer, es principalmente tener en cuenta a quién va dirigido el discurso. Aquí. Entonces, cuando nos hablan de este principio de adecuación, vamos a ver, dice acá, reacciona el contenido y la forma del texto con el emisor. Eso es lo que principalmente debemos tener en cuenta. Yo no me puedo dirigir a personas de 17 años de la misma manera que me puedo dirigir a personas de 50 años, 70 años, 40 años, porque sus intereses van a ser distintos, ¿no? Sus intereses van a ser distintos. De repente, en el caso de ustedes es, quiero esta información porque quiero resolver mis preguntas e ingresar a la universidad. ¿Listo? Prioridad, resolver mi examen. Correcto. Pero de repente una persona de 40 o 50 años que no está postulando, ¿no? Y hablan acerca del texto, va a decir, ya, pero yo no tengo intención de resolver preguntas, ¿no? Yo no quiero, no, yo quiero saber
algo más, ¿no? Ya la adecuación. ¿Y qué más tengo en cuenta? De repente usted va a dictar una conferencia el otro fin de semana, entonces ya, pero además del emisor, ¿qué más, profesor? Ah, bueno, si yo pues instruyera sobre este tema a personas muy mayores, muy mayores, no mayores o adultos, que van a dar una conferencia, ¿no? Entonces le diré puntualmente, ¿no? La iluminación, ah, ya, no mucha luz porque es monótono, ¿no? Tampoco poquita porque se van a dormir, ¿no? Tiene que ser equilibrada, ¿no? Tenue, y cada cierto momento, si vas a proyectar, bajas la luz y si no, la activas para que no se duerman. Ah, ok. El tono de voz no puede ser exactamente el mismo porque llega un punto de monotonía que de pronto se pierde el interés auditivamente, ¿no? O de pronto, ¿a quién vas a dirigir tu discurso? Son jóvenes de 17 años, hay que hacer dinámica, hay que hablar de una forma un poco más sencilla, sin términos muy complejos. Si es una persona, son un público de 40, 50 años, entonces ten en cuenta que no van a hacer muchas dinámicas, ¿no? Que tener cuidado, no se vayan a caer, ¿no? Si son personas mayores. Entonces, te tiene que enfocar de una forma mucho más detallada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta siempre va a ser, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo aplico? Y cada persona a la que usted se va a dirigir, supongamos en un discurso, justamente va a darle ese valor en base a qué medida le va a ser útil, ¿no? ¿En qué medida me sirve? Generalmente las personas que son más mayores tienen esa barrera, ¿no? Ah, ya, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? En el caso, obviamente, nuestro, suyo, de pre, es examen y preguntas, ¿no? Pero algo que va más allá, usted tiene que tener en cuenta todo lo demás, ¿entiende? Entonces, al elaborar un discurso, justamente teniendo en cuenta estos parámetros, estos principios, siempre tiene que ver qué más, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué quiero? Etcétera. Entonces, de forma muy concreta, si nos vamos a este principio de adecuación, lo importante es el emisor, ¿cierto? ¿A quién va destinado el texto que se va a elaborar y el próximo discurso? Dice, el texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente que tiene que ver con el tema y obviamente con el destinatario. Entonces, cuando hablen de adecuación, es eso, ¿no? ¿Cómo adecuo? ¿A quién va dirigido? Punto. Ahora, también hay otras propiedades del texto, como por ejemplo la cohesión y la coherencia. La cohesión, como que su nombre lo dice, ¿no? Cohesionar. O dice, las partículas se cohesionan, entonces se unen. Entonces, ¿en qué medida uno las diversas partes del texto? ¿Qué es lo que uso para unir estas diversas partes que van a estructurar el texto? Entonces, cuando hablamos de cohesión, justamente hace referencia a eso, ¿no? A la forma de conectar las diferentes partes del texto. Dice, las ideas están conectadas formalmente mediante, por ejemplo, la sustitución, la referencia, la elisión y lo que más reconocemos nosotros, justamente aquí, los llamados conectores. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser eso, ¿no? ¿Cómo conecto las diversas partes del texto? Y eso es lo que siempre va a traer a colación. Los conectores que utilizo. Pero ojo que también hay otra suerte de circunstancias como la sustitución, como la referencia o incluso como la propia elisión. ¿Ok? Entonces, cohesión, cómo se conectan las diferentes partes que nos van a ayudar a construir este texto. Y algo que no es menos importante que las dos anteriores, viene a ser justamente la coherencia. Dicen que yo puedo utilizar conectores adecuados de pronto para enlazar ciertas partes que construyen el texto. Puedo tener en cuenta a quién va dirigido, ¿no? A través de la adecuación, pero todo eso tiene que estar como
hilvanado con un hilo que viene a ser la coherencia. Entonces, si bien yo muestro una idea principal y muestro las ideas secundarias, ¿no? Que ayudan a explicar esta idea principal del texto, a sustentar, a describir, a narrar, y ahí vienen los diferentes tipos de textos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Se construye y con qué fin se construye? Entonces, eso debe estar guiado por la coherencia, porque yo debo tener en cuenta que esa idea principal tiene que estar conectada con estas ideas secundarias. No puede ser que sea la idea principal de algo e ideas secundarias de otro punto, ¿no? Porque justamente las ideas secundarias son las que ayudan, complementan, detallan lo que hace referencia la idea principal. Entonces, cuando hablamos de coherencia como tal, dice acá, refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Cada parte del texto se estructura por ideas, vinculadas, obviamente, de forma semántica. Entonces, cuando hablamos de la coherencia, vamos a tener en cuenta el aspecto significativo, ¿no? Que involucra de alguna manera estas ideas en relación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de coherencia, hablamos acerca de la relación de las ideas que hay en el aspecto semántico. ¿Ok? Entonces, más o menos, esas van a ser las propiedades que debemos tener en cuenta acerca del texto como tal para poder elaborar un texto adecuado, ¿no? ¿Cómo elaboro un texto adecuado? Teniendo en cuenta a quién va dirigido, utilizando los conectores de forma apropiada y además ver cómo se enlazan estas ideas que se van a mostrar en el texto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer básicamente estos puntos a tener en cuenta para la elaboración de un texto. Que repito, voy revisando su chat. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Si nos vamos justamente a, dice acá, la estructura del texto, el mecanismo de adecuación. Vamos a ver aquí. Este primer punto, vamos a ver acá, punto 1, hablamos de adecuación. Dice acá, el mecanismo de adecuación. La estructura del texto se adapta al contexto discursivo. ¿Listo? Básicamente tener en cuenta que se va a adaptar a nuestro contexto fundamental. ¿En qué contexto voy a yo manifestar ese discurso? ¿No? Que tiene que ver pues con la persona, con el lugar, etc. Dice acá, existe esta suerte de registro, ¿no? Registro informal. Su nombre lo dice, pues, ¿no? Informal. Tema, invitación al concierto. Medio, oral. Relación, amigas. Intención, María desea que su amiga vaya al concierto con ella. Situación, casa de una de ellas. Entonces, cuando hablamos justamente del discurso como tal, uno suele generalmente referirse a un discurso que suele ser muy estructurado, construido, ¿no? Como es el que generalmente uno daría en una conferencia, en una charla, o en una charla TED, como está de moda, etcétera. Pero digamos que si hablamos de un registro informal en un texto muy rápido, que se va a dar de forma oral, ¿no? Vamos a tener en cuenta todos estos puntos para la adecuación. El tema, el medio, la relación, la intención y la situación. Y entonces salimos de ese encajonamiento donde uno imagina un discurso y es como redactar algo, ¿no? Muy formal para una conferencia.
sino que a todo momento nosotros elaboramos discursos, redactamos incluso textos, ¿no? A todo momento. Por ejemplo, como este registro informal, donde nos hablan acerca de, eh, no sé, la intención de ir a un concierto y que alguien me acompañe, ¿no? Entonces, a pesar de que no se escriba como tal, no se redacte de forma escrita como tal, en nuestra mente nosotros vamos construyendo ese discurso y tenemos en cuenta estos aspectos, el tema, el medio, la relación, la intención, la situación. Y entonces vamos a construir un discurso, ¿no? En base a aquello que queremos manifestar y que queremos obtener. Es como que imagínense, ¿no? Una situación como esta que dice registro informal, y es que de repente usted va a ir en la, no sé, en la tarde a la casa de su tía, de su tío, y le quiere decir algo. Entonces de repente agarra y dice, ¿cómo se lo digo? ¿Qué le digo? Mira, tío, tía, ¿no? La intención, ¿qué sería? Yo quisiera que me compres, no sé, una moto cuando ingrese a la universidad. Entonces, ¿cómo se lo digo, no? Para poder llegar más rápido, para llegar temprano a mis clases, para economizar en gasolina, en pasaje, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces, si usted quiere algo, ¿no? Va a tener que construir un discurso. ¿Qué le dice? Mira, tío, si no es a la universidad, ¿qué me vas a regalar? ¿No? Ay, sobrino, ¿qué cosa quieres? Bueno, no sé, tío, puede ser un carro. No, ¿cómo te voy a regalar un carro? Bueno, una moto. Ya, pues una puede ser. A ver, ¿cuánto está? Y usted saca ahí su lista de precios que ha averiguado. Entonces, mira, tío, hay de este precio, de este precio. Obviamente, si quieres, me puedes comprar esta de $5.000. No, ¿cómo te va a comprar? Pero esta cuesta 5.000 soles, ¿no? Ah, y es eléctrica, y no gasta gasolina, y lo enchufo en mi casa. Y no va a mucha velocidad, va con las justas a 40, 60. Entonces, cuando uno quiere algo, generalmente, va a elaborar un discurso, lo va a construir a su antojo para poder manifestar lo que quiere expresar, lo que quiere conseguir. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre va a ser un discurso así de formal como solemos imaginar un discurso, ¿no? En realidad nosotros construimos discursos en todo momento, incluso para decirle, no sé, a nuestra mamá lo que queremos comer hoy, ¿no? De repente usted dice, ay, hoy día tengo ganas de comer, no sé, está haciendo un poco de frío, un arroz con pollo, puede ser, ¿no? Entonces, mamá, hoy día, ¿qué vas a cocinar? Algo tan rico como te sale el arroz con pollo, mamá. Y entonces su mamá lo piensa y dice, bueno, iba a ser estofado, pero también puedo hacer arroz con pollo. Ay, hijito, ¿quieres algo? Sí, mamá, es que te sale tan rico, de verdad. Y justo hoy día me levanté con ganas de comer arroz con pollo. Entonces yo pensaba que de repente, ¿no? Tú podrías hacer eso hoy día, etcétera. Entonces, puede sonar manipulativo hasta cierto punto, y puede serlo porque hay diferentes tipos de texto, ¿no? Digamos que en una construcción mucho más amplia y más formal, porque dependiendo de la intención, vamos a encontrar diferentes tipos de texto o de discurso, ¿no? Y entonces ahí tendremos también los que son solo descriptivos, los que son narrativos con personajes, los que son argumentativos, ¿no? Como que usted va a argumentar que no va a gastar en pasaje porque va a enchufar en su casa la moto y que va a poca velocidad y que llegaría temprano a sus clases. Usted está argumentando una serie de cosas. ¿Para qué? Para convencer. Entonces, hay de estos textos argumentativos que buscan convencer al oyente, disuadirlo, ¿no? Hacer que piense como usted en el sentido de, sí, pues sería bueno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un texto, un discurso, en realidad tenemos que tener en cuenta toda esta suerte de circunstancias que, más allá de una estructura meramente aburrida que puede ser, tener en cuenta es cómo es que yo construyo mis discursos, cómo es que yo construyo los discursos que utilizo. Son en su mayoría argumentativos para poder convencer al otro,
son meramente descriptivos. Por ejemplo, siempre que nos encontramos con algunos amigos, siempre había algo que habían estudiado, habían leído en ese tiempo que no nos habíamos visto. Y entonces nos reuníamos y comenzamos a conversar de muchas cosas y alguien siempre no intentaba convencernos como en el texto argumentativo, pero sí describía. Entonces, había algo que había estudiado en ese tiempo, no sé, pues la cúrcuma, ¿no? Entonces decía, en estos últimos tiempos me he dedicado a leer acerca de la cúrcuma y he visto que hay investigaciones que hablan acerca de sus efectos benéficos, antiinflamatorios. Entonces dice que muchas veces nosotros no estamos gordos como tal, sino estamos inflamados. Dice, oh, inflamados. Ah, sí, a ver, cuéntanos más. Sí, las últimas investigaciones dicen esto, que si se consume con, no sé, pimienta, se potencia el efecto en un quizá 10 o 20 10 o 20 multiplicados, digamos, no en un 10 o 20%, sino como, digamos que puede ser. Si hablamos de 10 podría ser 1000%. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Entonces, hay gente que no busca convencer, sino más bien hablar de algo y describirlo al detalle porque le ha interesado, le ha llamado la atención, le ha parecido muy, no sé, digamos que necesario para el tiempo en que vivimos, de alimentación, etc. Entonces, cada vez que uno construye un discurso, de alguna manera va a tener en consideración diversos aspectos y también la intención con la que va a transmitir. ¿Qué es lo que se busca? ¿Solo describir? ¿Qué es lo que se busca? Narrar una historia que puede ser fantasiosa, ¿no? O busca convencer, busca informar. Entonces siempre va a haber una intención de fondo, así como si lo queremos llevar a aquello que ya hemos revisado, como las funciones del lenguaje. Cuando teníamos una función del lenguaje, la pregunta de fondo era, para detectar la función del lenguaje, ¿cuál es la intención comunicativa? Yo doy un enunciado. ¿Y cuál es la intención comunicativa? Si yo digo, María va al mercado todos los días, ¿cuál es mi intención? Transmitir información de forma aparentemente objetiva. ¿Busco cuestionar? No. ¿Busco influir? No. ¿Hay subjetividad en decir María va al mercado todos los lunes? No. Ah, entonces en el caso de las funciones del lenguaje, como si fuera una estructura pequeñita, podíamos identificar esa intención comunicativa, que de la misma manera se podría observar en una construcción mucho mayor que vendría a ser el texto. El texto, ¿no? El discurso también se va a ver inmerso en esta suerte de qué es lo que se quiere transmitir, digamos, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Describir de forma objetiva, subjetiva, influenciar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del mecanismo de adecuación, hay que tener en cuenta a quién va dirigido. ¿Listo? En un registro informal como este, observamos que la intención es que su amiga vaya al concierto. ¿Listo? Y el texto que se construye sería, amiga, te cuento que compré entradas para el concierto de Shakira. Vamos, ya pues, anímate. Entonces ahí la intención es que la acompañe. O sea, ni siquiera es, ay, amiga, quiero ir al concierto de Shakira, he comprado mi entrada, pero no tengo con quién ir. Tú también cobra la tuya, ¿no? O sea, tratar de apelar a su corazoncito para que también se compre su entrada, porque no, a mí solamente me ha alcanzado para mi entrada, no, no más, ¿no? Y que han estado caras, ¿ah? Un sobrino, el hijo de una amiga compró su entrada como 800 soles, algo así. Entonces yo solo tengo mi entrada, mis 800 para mí, pero tú quisiera ir contigo, pero yo te invitaría, pero no tengo dinero, entonces, ay, pero ¿cómo me gustaría compartir contigo? Y de repente la amiga dice, ah, ya, entonces ¿cuándo está tanto? Ya, puede ser, entonces ya voy a ver si me compro la entrada, etcétera. Entonces, en este caso, ni siquiera le está pidiendo que se compre la entrada, ¿no? O sea, lo que quiere es que la acompañe, ¿no? Que su amiga vaya con ella. Entonces,
un poco la intención es esa, la compañía. En el otro caso sería que además que la acompañe, también compre su entrada, ¿no? Amigo, si yo tuviera dinero, te compraría otra entrada, pero ¿cómo quisiera ir contigo? Entonces, busco disuadirla para que también se compre su entrada, ¿no? En este caso, por ejemplo, la intención claramente es solo compañía, porque la otra persona prácticamente le está invitando, ¿no? Ahora, pero tenemos acá también un registro formal, ¿no? Y dice, el tema, invitación a un evento, medio, oral, relación, estudiante, docente, intención, estudiante invita a un docente a una ceremonia de graduación, dice acá. Situación, centro de estudios. ¿Cómo expresa su texto? Dice acá. Estimado doctor González, es un honor para nosotros invitarlo para la ceremonia de graduación que se realizará el día domingo 16 del presente mes. Agradeceremos contar con su digna presencia. Entonces vemos ahí la introducción, ¿no? Ese estimado doctor González, no hay tanta cercanía para llamarlo por su nombre, este está colocando su grado académico como señal de respeto. Habla acerca de justamente aquello que sentirían si van, ¿no? Que sería pues un honor para todos ellos, todos los alumnos, y que se quiere que asista a la ceremonia de graduación, imagino, del grupo. Le ponen la fecha, le ponen el mes, que sería el presente mes, y le agradecen por contar con su presencia. Entonces, hay muchas circunstancias distintas que básicamente tienen que ver con a quién va dirigido el texto, el discurso. ¿A quién va dirigido? Es igualito que usted y yo. Imagínese, y usted dice, no, ya a ver, ya en el examen ya tengo puntos suficientes. Sí, yo hago este examen. Así es que de una vez voy a ir a mi colegio a solicitar mi certificado de estudios, porque te piden certificado de estudios. Entonces, como yo voy a ingresar, voy a ir a solicitar mi certificado de estudios de una vez. Ya estoy adentro, ya. Entonces usted va a su colegio y no va a hablar con el director de la misma manera en que habla con sus amigos en el barrio. Es algo muy similar, ¿no? A esto que estamos viendo ahorita acá del registro formal e informal. Usted va a ir a su colegio y le va a decir, señor director, buenos días, mire, estoy preparándome, prácticamente siento que ya he ingresado, así que quisiera tener mi certificado listo, cosa cuando ingreso formalmente, me dan mi constancia de ingreso, pero me van a pedir documentos, entonces necesito solicitar mi certificado de estudio. Por favor, asegúrese de que mi nombre esté exactamente igual que mi partida de nacimiento, porque si no, me van a hacer volver 20 veces. Ya. Y entonces dirá, bueno, presente jovencito su solicitud, felicitaciones, ya nos veremos próximamente, etcétera. Usted no va a decir de repente al director, decir, amigo, causa, estoy certificado, voy a ingresar. Difícil, ¿no? Que es como trataría a un amigo común y corriente de su barrio, ¿no? De repente le dice, hey, amigo, ¿cómo estás? Sí, ya ingresé, sí, ya, con fe, ya estoy ahí, con fe, con fe. Entonces, es inusual que uno se dirija de la misma manera a todos, a todas las personas. Por más que uno diga, no, yo soy transparente, soy igual con todo el mundo. Sí y no, porque se da esto de lo formal y lo informal. Es como cuando usa usted el dialecto estándar y cuando no usa el dialecto estándar. Y uno suele usar el dialecto estándar aplicando la norma de la lengua con las personas con las que va a realizar algún tipo de trámite, visita, interacción de tipo formal. Ahí lo hacemos en todo momento diferenciamos a quién nos estamos dirigiendo, en todo momento. Es como que llega su mamá, se le dice, hola mamá, llega su papá, de repente le dice, hola papá, no le dice, madre, buenos días, ¿cómo has amanecido? O llega su papá y le dice, padre, has trabajado todo el día, ven acá, te sirvo tu cafecito. O sea, difícil, ¿no? Que le diga padre, madre, y que lo trate muy ceremonioso, porque suele haber una relación generalmente de mucha confianza, por lo menos en estos tiempos, ¿no? Yo tengo una amiga que sí, cuando voy a su casa a tomar desayuno a veces, me dice, ven a tomar desayuno con mi mamá ya. Y le dice, ¿y usted cómo está?
Y yo la miro. Y después le digo, ¿tú le dices a tu mamá, usted? Sí, porque mi mamá no se acostumbraba así, jamás tutear. Entonces yo digo, "Uy", yo a mi mamá le decía, ma, y cuando mi amiga escuchaba que le decía, ¿y usted? Me parecía muy extraño, aunque imagino que dependerá mucho de las familias, dependerá mucho de cómo nos han criado desde pequeños, dependerá mucho de cómo los padres han permitido la interacción con sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, uno suele tener un contacto mucho más cercano con su papá, su mamá, ¿no? Así, hola, mamá, o pa, buenos días, o papá, buenos días, ¿no? Pero, ¿y usted? Y todo era de usted. Y yo decía, ¿es en serio? ¿Así la trata su mamá? Y sí, así la trataba su mamá de usted todo el tiempo, ¿no? Entonces va a depender de muchas cosas, principalmente de nuestra crianza, ¿no? Y del entorno que tenemos en casa para poder manifestarnos en los otros entornos, ¿ok? Jóvenes, avancemos, nos estamos quedando aquí, a ver, por Dios, Dios mío. A ver, vamos a ver, ya estamos ahí, ya. Listo, entonces hemos visto el mecanismo de adecuación en cuanto al registro informal, que suele ser generalmente para una persona muy cercana, y el registro formal, que suele ser cuando utilizamos el dialecto estándar y utilizamos todas las formas de alguna manera que nos permiten tener una comunicación bastante alturada y con uso del dialecto estándar. ¿Ok? Ahora, dentro de los otros mecanismos vamos a encontrar la cohesión. ¿Se acuerdan que hemos visto estos tres principios, ¿no? La adecuación, la cohesión y la coherencia. Entonces, la adecuación tiene que ver sobre este discurso que puede ser formal e informal, a quién va dirigido, es lo que uno principalmente tiene en cuenta. Y ahora cuando hablamos de la cohesión, que es cómo se conectan las diferentes partes del texto, vamos a encontrar a estos mecanismos, ¿no? La referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. Quizá de todos los más conocidos son los conectores discursivos, ¿ok? Dice, la cohesión es la relación entre los enunciados de un texto que se puede establecer justamente a través de la referencia, a través de la sustitución y a través de la elipsis, así como de los conocidos conectores discursivos. ¿Listo? Vamos a ver. En el caso de la referencia, su nombre lo dice, ¿no? Refiere. Yo, ¿cómo utilizo la referencia? A través de utilizar elementos que refieran a uno previamente manifestado. Entonces, para evitar de alguna manera repetirlo una y otra vez, entonces yo lo que utilizo es estos mecanismos de referencia. Yo refiero a y utilizo, por ejemplo, acá pronombres y utilizo adverbios. ¿Cómo así? Los pronombres, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, María viajó a Costa Rica, coma. Ella disfrutó mucho su viaje. Entonces, yo no vuelvo a decir otra vez, María disfrutó mucho su viaje. Yo no digo, María viajó a Costa Rica, María disfrutó su viaje, María se hospedó en Alajuela, María... Es difícil que uno diga María, 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 María. Lo que uno utiliza son estos mecanismos de referencia, donde se hace referencia, digamos, a María, pero ya con un pronombre, ¿no? Entonces, cuando dice acá, Carlos compró herramientas para su proyecto, luego dice, estas estaban nuevas. Ah, entonces estas hace referencia a qué? A las herramientas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que el pronombre está después del elemento al cual refiere, ahí es una referencia de tipo anafórica. Por eso se usa la anáfora, así se le denomina. ¿Ok? Caso contrario, si digo, mis cursos favoritos son dos. Entonces, primero estoy utilizando el pronombre y luego estoy explicando cuál es ese elemento
que está siendo reemplazado por el pronombre, ¿no? Mis cursos favoritos son dos, química y física. Entonces se va a denominar catáfora o un elemento catafórico. Y entonces observamos aquí que el orden va a permitir una denominación u otra denominación. ¿Listo? También se utilizan los adverbios. Y dentro de los adverbios, ¿no? Se van a manifestar de la misma manera, si es que van después del elemento al cual refieren o si van antes del elemento al cual refieren. María viajó a Pucal. A veces va para allá con sus padres. Entonces, primero hace referencia al lugar y luego hace referencia al adverbio. Y ahí tenemos la anáfora. Y en el caso contrario, decimos aquí, en Puente Piedra, el calor es más intenso. Observamos de la misma manera que primero se utiliza el adverbio y luego el elemento al cual se hace referencia, que es el lugar, Puente Piedra, y ahí hablamos de la llamada catáfora. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este mecanismo de referencia, tenemos en cuenta el uso, bueno, de pronombres, de adverbios y el orden en que se encuentra. ¿Ok? El orden en que se encuentra determinará si es una anáfora, determinará si es una catáfora. El orden en que se encuentra. ¿Listo? A ver, otro mecanismo de referencia sería la sustitución. Entonces, además de referir con pronombres y adverbios, otro mecanismo de cohesión es la sustitución. Como acá, que dice, su asesora le recomendó mejorar el marco teórico. Siempre escucha a su mentora. Entonces yo estoy sustituyendo una expresión por otra. ¿Se da cuenta? Entonces yo estoy sustituyendo una palabra por otra. ¿Para qué? Para no ser reiterativos con la misma expresión. Que es, si hubiese yo dicho, su asesora le recomendó mejorar el marco teórico. Siempre escucha a su asesora. No estaría mal, pero lo mejor sería sustituir por un sinónimo. Entonces, se dice que nos da mayor riqueza en la lectura, en la escritura, hace que el texto se vea variado y no reiterativo. Y entonces, bajo esas circunstancias, es que uno sustituye una expresión por otra, que vienen a ser de forma en significado similar. Son palabras con similar significado. ¿Sí? El debate estaba muy interesante. Esta polémica captó nuestra atención. Ahí está. Debate, sinónimo, polémica. Mecanismo de sustitución, que es a lo que se hace alusión. Mecanismo de cohesión, en este caso la sustitución. Otro uso dentro del mecanismo de sustitución es el uso de hiperónimos y también hipónimos. Entonces, cuando nosotros teníamos estos sustantivos que lo que hacían era mm, indicarnos que eran aquellos que dentro de su campo significativo existían otros, así como la palabra día, que dentro de su campo semántico existe pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? A los cuales esta palabra día, ¿no? Era su referente, era su hiperónimo. Observamos que también es posible realizar este mecanismo a través de la sustitución de hiperónimos y también de hipónimos, que son los que están dentro del campo semántico. Y por eso que tenemos las relaciones de hiperonimia, hiponimia, dependiendo de cómo se manifiesta. Vamos a ver, aquí dice, conoció varios países, pero el que más le gustó fue Brasil.
Entonces tenemos la palabra países, que es el hiperónimo, hiper, y tenemos la palabra Brasil, que es el el hipónimo. Entonces, si yo tenía hiper frente al hipo, ¿no? Algo así, cuando teníamos nuestro triángulo y el hiper estaba aquí, de hiper a hipo, la relación era justamente esta, hiperonimia. Caso contrario, si íbamos de hipo a hiper, la relación era de hiponimia, ¿cierto? Entonces siempre va a depender de cómo inicia. Si inicia en hipo, la relación es hiponimia. Si inicia en hiper, la relación va a ser hiperonimia. ¿Listo? Entonces ese triangulito que teníamos nos va a ayudar a recordar un poquito lo de este tipo de relación semántica. Y entonces nos dicen que dentro de los mecanismos de sustitución vamos a encontrar a los sinónimos y vamos a encontrar esta suerte de hiperónimos e hipónimos. En el caso siguiente dice, la niña nuevamente perdió su borrador. Ya ha perdido todos sus útiles escolares, ¿no? Entonces vemos el caso contrario. Borrador, vamos a ponerle aquí, es el hipo y útiles es el hiper. Y entonces, como estamos viendo que inicia en hipo, la relación semántica sería hiponimia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en mecanismo de sustitución vamos a encontrar sinonimia y vamos a encontrar hiperonimia e hiponimia. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. La elipsis. ¿Ya? Entonces, hemos visto hasta ahora referencia, pronombres adverbios. Hemos visto sustitución. ¿Ok? Y también encontramos la elipsis. Si ustedes recuerdan, cuando vimos signos de puntuación la semana anterior, la elipsis era, o coma elíptica, ¿no? Era justamente aquella que provocaba una suerte de elipsis porque hacía referencia a un verbo que se encontraba en el enunciado previo, ¿no? Entonces, en el enunciado previo encontramos un verbo y para no volver a escribirlo utilizamos esta llamada coma elíptica. Entonces, la elipsis en realidad hace referencia a cuando hay algo que cae y desaparece. O sea, hay algo que estaba ahí, hay algo que se sobreentiende que estaba ahí, hay algo que se puede imaginar que estaba ahí, pero cae y desaparece. Y a esa coma elíptica también le llamaban coma de elisión. Y la elisión es también algo que cae y desaparece en la gramática, hablando en gramática, ¿no? Entonces la elipsis o la elisión es que hay algo que ha caído y se ha elidido, ha desaparecido. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos dicen acá. La semana pasada mi prima y yo fuimos de compras al centro. Olinda adquirió una laptop y yo un lector de libros electrónicos. Y entonces estamos observando justamente esa circunstancia, ¿no? Que el verbo ya no se menciona nuevamente, sino se alude a ese verbo que se encuentra de forma previa. Y bueno, ahí estamos viendo incluso la coma elíptica, ¿no? Pero ese mecanismo se va a denominar de la misma manera que esa coma, el mecanismo de elipsis, ¿ok? Que nos permite mantener un texto cohesionado, porque yo sé que hace referencia a un verbo en este caso, a una palabra de forma previa, pero no la voy a reiterar una y otra vez, sino utilizo este mecanismo de elipsis. ¿Ok? Ahora, nos dicen que por un lado tenemos la edición del verbo, pero aquí también nos dicen que no solo va a ser el verbo, sino que va a ser el sujeto. El médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes. Por ello, es bastante popular en la clínica.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo no estoy volviendo a decir el médico, la peña, pero se sobreentiende que es bastante popular en la clínica, hace referencia al médico la peña. Solo que ya no se dice, ¿se da cuenta? Solo que ya no se duplica, solo que ya no se vuelve a escribir. Pero el mecanismo de elipsis está funcionando porque se sobreentiende que se sigue hablando de ese sujeto. Y entonces no es necesario volverlo a colocar, no siempre es necesario colocar un pronombre, sino el no colocarlo también es un mecanismo de cohesión, porque cuando yo lo leo, se sobreentiende que se hace referencia al mismo sujeto. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se habla de este mecanismo de cohesión de la elipsis, no solamente va a ser con el verbo, donde vimos esta llamada con elíptica, sino también va a ser cuando hagamos referencia a una elisión de sujeto. ¿Listo? Entonces, más o menos aquí, miren, hemos visto estos tres mecanismos de cohesión. Hemos visto la referencia, la sustitución, la elipsis. Entonces vamos a revisar un poquito acerca de los conectores. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito acerca de los conectores. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Estos mecanismos que tienen que ver en qué medida yo cohesiono esas diversas partes del texto. ¿Cómo es que las cohesiono? Con referencia anáfora catáfora, con mecanismo de sustitución, ese de sinonimia, hiponimia, hiperonimia, cómo es que cohesiono incluso sin colocar un elemento referente como la elipsis de verbo o como la elipsis de sujeto, y lo que también, o los más conocidos, los mecanismos de cohesión, que van a ser estos conectores discursivos, que son los que hemos visto, los que vemos, los que usamos también. Vamos a ver estos mecanismos de cohesión. ¿Ya? ¿Dónde están? Por acá dejé. Ya está. Los conectores. Aquí había colocado algunas de sus preguntas para irlo revisando. Ah, ya, pero hablaremos después de los mecanismos de los conectores. Ya. Listo. Entonces, el último de los mecanismos de cohesión, de cómo unir, cohesionar las partes del texto, son los conectores. ¿Qué es a través de los conectores? Dice, son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas. Esto de acá, unir unidades lingüísticas. Dice acá, de cualquier nivel, sea oracional o incluso textual. Los que se van a conocer como los conectores discursivos o marcadores discursivos. ¿Listo? Vamos a encontrar adverbios y vamos a encontrar conjunciones. ¿Listo? Los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado al texto. Dentro de los conectores vamos a encontrar los conectores aditivos, adversativos, concesivos, consecutivos, explicativos, reformuladores, ejemplificativos, rectificativos, recapitulativos. También de ordenación, también de apoyo argumentativo y también los de digresión. ¿Ok? Vamos a revisar cada uno de ellos y entonces vamos a encontrar todos estos tipos de conectores. Ya está, vamos a ver entonces. Que no es muy diferente de las conjunciones. ¿Eh? Incluso vamos a ver que en algunos utilizan las conjunciones que ya conocemos. Solo que digamos que estos se utilizan no solo para unir enunciados cortitos como oraciones, sino generalmente se van a unir para enlazar los distintos enunciados al interior de un texto.
Entonces, se asume que esta clasificación es de tipo conector discursivo, conector textual, ¿no? Que la estructura es mucho mayor a la mera oración a la cual estábamos acostumbrados a trabajar. Pero de valor semántico van a ser muchos muy similares, ¿ah? Miren, por ejemplo, acá los aditivos, su nombre lo dice, adición, sumar, ¿no? Uno tras otro. Entonces yo voy a adicionar, como que usted va al supermercado y dice, ya, esta es mi compra, pero voy a adicionar este otro producto. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de ideas, entonces se usa un aditivo para adicionar otra idea más, ¿no? Entonces, aditivo suma, que viene a ser algo similar al copulativo, digamos, ¿no? Utilizamos estos conectores como, por ejemplo, además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, etcétera, 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 etcétera. Uso, dice acá. Además de inglés y portugués, o sea, además del inglés y portugués, me está hablando de algo más, ¿no? Carlos habla quechua. Entonces estoy adicionando más información y entonces me valgo de este llamado aditivo. Así, tal cual. Cuando observamos este conector discursivo adversativo, el adversativo era aquel que expresaba una suerte de contradicción, ¿cierto? En este caso, utilizamos uno similar, el sin embargo, ¿se dan cuenta? Por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio. Entonces tiene un valor semántico muy similar, ¿se dan cuenta? Solo que a nivel discursivo, textual, etc. Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, pero siempre llega muy temprano a las clases. ¿Ok? Luego tenemos también los llamados concesivos, donde hay una obstrucción, pero a pesar de esa obstrucción, yo busco superar esa obstrucción. A pesar de la obstrucción, yo busco realizar aquello que manifiesto. De todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo, etc. El precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esta ave. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aditivos, adversativos, concesivos, tienen un valor similar a aquello que vimos en conjunción, solo que es ahora a otro nivel en cuanto a estructura que unen, ¿no? Dentro de los consecutivos e hilativos, ¿no? Encontramos expresiones entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia, etc. El profesor Marco se fue de viaje. Por consiguiente, no tuvimos clases de práctica hoy. Recordemos que el nexo hilativo enlaza enunciados de forma de consecución. Por eso le dicen consecutivos, porque va uno tras otro. Y entonces de alguna manera se asume esta suerte de hilo conductor, por eso le dicen hilativos, como un hilo conductor que enlaza una idea tras otra con una circunstancia de efecto causa, ¿no? Entonces ahí se ve una circunstancia de efecto causalidad. ¿Ok? En el caso de los explicativos, su nombre lo dice, busca explicar. Y se utilizan enunciados similares a los que conocemos. Esto es, o sea, es decir. Quizá el único diferente sería a saber. Patricio es celíaco, es decir, voy a explicar, es intolerante al gluten. ¿Ok? Los reformuladores, su nombre lo dice, vuelven a formular, ¿no? Reformulador. Entonces, yo vuelvo a formular, pero con otras palabras, ¿no?
Utilizamos los conectores dicho con otras palabras, dicho de otra forma. La pitahaya aporta vitamina C. En otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo, pero de otra manera. La pitahaya aporta vitamina C, ¿ya? Es excelente para evitar gripes o resfriados. Entonces, existe una información muy similar. La pitahaya aporta vitamina C. Se sabe que la vitamina C ayuda en el tema gripal, a prevenir, eleva el sistema inmunológico. Entonces, pero de repente como siento que podría decirlo mejor con otras palabras, entonces voy a reformular. Y entonces ahí digo, en otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. Entonces, reformulo la información. ¿Ok? Luego tenemos acá los ejemplificativos, que lo hemos usado toda la vida en el colegio cuando colocábamos, por ejemplo. Ese es el ejemplificativo. Esos conectores discursivos los hemos utilizado bueno, yo al menos toda la vida en el colegio. Hacíamos un enunciado y decía, por ejemplo, dos puntos, ¿no? Coma. Y entonces ese, por ejemplo, es el ejemplificativo, que también se usa así, por ejemplo, que también se usa el así, que también se usa el así tenemos, ¿no? Todas las aguas, todas las agudas que terminan en las letras N o S se tildan. Por ejemplo, camión, anís, bombón, 16. ¿Ok? Ejemplificativo es eso, el por ejemplo. Voy a colocar ejemplos, voy a dar ejemplos. Y para eso utilizo un ejemplificativo. Los rectificativos es cuando yo he dicho algo y quiero rectificar. Ese nombre rectificativo es por eso. Porque yo he dicho algo, pero de todo quiero rectificar parte de la información. Entonces, yo voy a rectificar, por eso utilizo rectificativos. Es diferente a este de acá, reformuladora, porque reformulador es lo que he dicho está bien, pero lo voy a decir con otras palabras. ¿Ok? Reformulador es volver a formular, pero lo que he dicho está bien, solo que lo voy a volver a decir con otras palabras. En cambio, el rectificativo, hay algo que yo he dicho que no es del todo correcto. Entonces yo quiero rectificar una partecita. ¿Ok? Por eso se utiliza más bien, por eso se utiliza mejor dicho, por eso se dice por mejor decir. ¿Se da cuenta? Entonces yo he dicho algo, pero siento que no lo he dicho como debería decirlo, en el sentido de que puede ser malinterpretado o hay algún error que yo he cometido en esa afirmación. ¿Qué dice acá? Que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. Entonces yo digo que Andrés no tuviera hambre era extraño, pero ya, ¿cómo lo preciso? Ah, mejor dicho, era infrecuente, ¿no? Era poco común eso que yo estaba manifestando. Y dentro de los recapitulativos es cuando yo voy a, después de todo lo que he dicho, hacer algo así como un resumen, como una síntesis, ¿no? Como una conclusión. Entonces, de todo lo que he dicho, voy a recapitular, resumir, sintetizar, concluir. A eso se refiere un poquito con nuestros recapitulativos. Dice acá, en conclusión, ahí está, al fin y al cabo, en resumen, en una palabra, etcétera. Entonces, los recapitulativos es una suerte de síntesis o resumen o conclusión que se da de todo lo dicho de forma previa. El deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy bueno. Entonces estoy como sintetizando, reduciendo,
concluyendo. ¿Ok? Ese es el llamado recapitulativo. ¿Listo? Bien, y para terminar esta partecita, nos quedan los de ordenación, los de apoyo argumentativo y los de digresión. Los de ordenación, su nombre lo dice. Usted siempre, cuando tenga alguna duda, primero fíjese aquello que está leyendo, porque ahí está la respuesta. Dice, ejemplificación, ¿qué es? Nos dice, por ejemplo, nos da ejemplos, ¿no? Reformulador, va a decirlo, pero con otras palabras, ¿no? Rectificativo, ¿qué va a hacer? Rectificar, va a decir, mejor dicho, ¿no? Como yo diga, ay, mi primo es un hambriento. Mejor dicho, siempre tiene hambre. ¿Se dan cuenta? Y digo, oye, mi primo es un hambriento. Mejor dicho, es como que lo dije de una forma muy cruda, dije mucha información, es muy amplio, o es algo que no quise decir propiamente con esa palabra. Entonces, mejor dicho, siempre tiene hambre. ¿Se da cuenta? ¿Mm? De ordenación, ¿qué va a ser? Orden. Cuando dicen en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o cuando dicen para empezar, o cuando dicen para finalizar, o cuando dicen finalmente, etcétera, ¿no? Entonces, de ordenación marca la pauta de orden. ¿No? En primer momento, ¿cómo? En segundo momento, ¿cómo? Finalmente, ¿cómo? ¿Listo? Los de apoyo argumentativo justamente son aquellos que dentro del texto necesitan como conectar, enlazar y reafirmar lo que se dice. Entonces, en esa circunstancia de conectar y reafirmar lo que se dice, utilizo estos de llamados de apoyo. ¿Ok? En vista de ello, así las cosas, pues bien, ¿ok? De apoyo, como que están ahí, ¿no? Apoyando la conexión, pero no hay información de ordenación, no hay información recapitulativa, no hay información rectificativa, no hay información ejemplificativa, no hay información reformuladora, no hay información explicativa, no hay información consecutiva, sino solo de esta suerte de apoyo argumentativo, como que sigamos conectando las ideas, pero no hay esos otros valores. Es como que apoyan a que el texto se mantenga así, unido, cohesionado. ¿Ok? Y estos de digresión, que en realidad los usamos mucho, ¿ah? Pero digamos que es como una suerte de comodín en el texto. ¿En qué sentido comodín? En el sentido de que yo estoy hablando de algo o estoy eh, manifestando algo y me acuerdo de otra cosa, que en mi mente está conectado con algo de lo que estoy diciendo, pero que no es propiamente parte de ese discurso o de ese texto. Entonces yo puedo estar diciendo algo y de pronto sí, estoy hablando acerca, pues no sé, del consumo de gas, etcétera, y de las nuevas cocinas, las modernas, y digo, a propósito, ¿compraron el gas? Entonces, esa suerte de introducir información que no es parte de ese discurso, pero que en mi mente se conecta con algo que me hace recordar, es ahí donde yo utilizo un conector de digresión. ¿Te das cuenta? Es como que estoy hablando del consumo de gas, ¿no? De Lima, frente al consumo de gas de provincia. Digo, ¡ah! ¿Compraron el gas? ¿No? A propósito, ¿pagaron el recibo de gas? ¿No? Entonces, esa información que de alguna manera puede estar vinculada, pero que no tiene nada que ver con la información del discurso, en la linealidad del discurso, se puede introducir a través de un conector digresivo, un conector de digresión. Así se dice. Información que entra, pero que no tiene que ver con el texto aparentemente, sino que por alguna circunstancia se inserta. ¿Listo? Bien. Vamos a ver aquí. La paráfrasis, tipos de texto. Y antes de ver los tipos de texto, ya nos queda solamente eso, los tipos de texto. Vamos a revisar algunas de las preguntas de su práctica, ¿ya?
que justamente tienen que ver con esta parte de los mecanismos de cohesión. Le había colocado aquí algunos, ¿ya? Puse la pregunta 1, la pregunta 3, la 4, la 6 y la 7, ¿ya? Entonces, vamos a revisarlos rápidamente y luego vemos los tipos de texto, que es lo único que nos faltaría. Ya, entonces los dejo ahí 2 minutitos y lo revisamos juntos. A ver qué hora es. Sí, estamos bien. Ya, 2 minutitos para que lo revisen, ¿ya? ¿Listo? Ahora vamos a revisar esas primeras preguntas, ¿ya? A ver, dice ahí. Vamos a ver si han marcado algo por acá. Vamos a ver, la B, la D, ya, vamos a revisarlo. Dice acá, es importante señalar que el texto presenta características básicas, ¿cierto? Señal alternativa que contiene alguna de ellas. Nos dicen acá, siempre debe ser escrito.
No necesariamente, ¿no? Porque cuando hablamos de que siempre debe ser escrito, quiere decir que no podríamos formular un texto en nuestra mente. Y antes de ser escrito, obviamente ha sido en nuestra mente. Y hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza la palabra texto. O sea, hay como dos posturas, ¿no? Una postura que dice que el texto es diferente al discurso. Y hay otra postura que dice que el texto es exactamente lo mismo que el discurso. Pero en fin, para no entrar en ese tipo de discusiones, hay que tener en cuenta que el texto, si bien es cierto, lo podemos escribir, también podemos utilizarlo eh, a nivel mental y también, obviamente, lo podemos materializar, si se quiere decir así, de forma escrita o de forma oral. Entonces, ante una afirmación, dice acá, que dice que siempre debe ser escrito, no necesariamente. ¿Ok? Entonces vamos a tener ahí esa alternativa, digamos que falsa. Luego dice, presenta unidad temática, dice, presenta unidad temática. En realidad cada texto tiene que tener un tópico, debe de tener un tema del cual yo voy a hablar, explicar, un tema al cual yo voy a hacer referencia, un tema del cual yo voy a sacar una idea principal, ideas secundarias que me permitan desarrollar ese tema, explicar ese tema. Entonces, sí es cierto, ¿no? Que presenta una unidad temática. O sea, cuando habla de temática se refiere justamente a que va a manifestarse en base a un tema. ¿Listo? Entonces diríamos acá como que verdadero, pues. Lo dice, carece de estructura interna, dice ahí, ¿no? En realidad no, pues es falso, porque nosotros sabemos que el texto se manifiesta a través de una suerte de estructura, principios, parámetros, ¿no? Una introducción, un desarrollo, un desenlace. Entonces, existe estructura, ¿no? Al interior del texto que nos permite describir y explicar en forma secuencial un tema, ¿no? De pronto. Y luego tenemos acá, dice, es componente del discurso. Claro, si es que lo vemos de una perspectiva como parte de aquello que nos permite manifestar un discurso, entonces sí, pues el texto va a estructurar o va a ser el componente del discurso. Y en ese sentido tendríamos verdadero. Entonces sería 2 y 4 alternativa B. Ajá, muy bien. Luego tenemos acá otra pregunta y dice, un conector discursivo sirve para enlazar ideas, cierto, con la finalidad de brindar cohesión. Claro, los conectores, recordemos, los conectores nos hablan de ese principio de cohesión, ¿ok? Según lo leído, identifique la alternativa que muestra empleo correcto del conector subrayado. Vamos a ver, dice acá, si no te encuentras cerca de la institución, ¿m? Si no te encuentras cerca, te presentas mañana. Ahí no tiene sentido este sino, porque el sino recordemos que marca una circunstancia de tipo adversativa, ¿no? Y entonces ahí como que no le calza esta circunstancia adversativa. Luego dice, a Estela le asignaron una nueva sede para trabajar, con que se mudará, ¿no? A Estela le asignaron una nueva sede para trabajar, con que se mudará. Ahí ese con que es un nexo de tipo hilativo, pero funciona generalmente, digamos que no a nivel oracional. Y como nos piden conector discursivo, el con que no sería uno específicamente con el que deberíamos contar. Ahí está ese detalle. Luego dice, porque no se sentía bien, decidió no participar en el evento deportivo. Ya aquí podríamos considerar el porqué. Porque no se sentía bien, decidió no participar en el evento deportivo. Ya que no se sentía bien, ya. Luego dice, Eli no fue de viaje con sus familiares, sino se quedó estudiando en casa.
Ya, si no se quedó, pero se quedó el inofensivo, pero si no se quedó en casa. Los materiales con que realizó el diseño fueron completamente reciclados, ¿no? Aquí de todas las alternativas, la que va a sustentarse como la más apropiada, vamos a tener ahí, dice acá, la alternativa 3, ¿no? Dice acá, Eli no fue de viaje con sus familiares, sino se quedó estudiando en casa. Aquí está el nexo de tipo adversativo. Recordemos que este nexo adversativo siempre tiene esta comita previa y podría sí considerarse acá. Porque podría ser, pero el detalle está es que es separado y en realidad la escritura debería ser junto, porque separado nos da otro valor. Entonces, si fuera junto, quizá podríamos considerarlo, pero al estar separado tiene un valor diferente a la conjunción causal, ¿no? Entonces, no podría ser parte de nuestra respuesta en ese sentido. En este caso, el sino, como digamos adversativo, sí funcionaría. Ahora vamos a ver acá los materiales con que realizó el diseño. Aquí lo que le faltaría es la comita previa, porque recordemos que siempre ante ciertas conjunciones se utilizan los signos de puntuación. Entonces creo que aquí el problema no solamente va a ser del conector específico, sino del tema de ortografía, ¿no? Porque no están escritos de forma apropiada en muchos de los casos. Y nos vamos a quedar en la alternativa 3 con la D. Esa sería la mejor opción. Me parece que no está muy claro esa partecita. Aquí vamos a ver la 4. Dice, considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes, escribe el mecanismo de cohesión empleado en cada texto. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, dice acá, ¿no? Adela fue al centro de Lima y compró varios instrumentos musicales, ¿no? Por ejemplo, guitarras, cajones, panderetas, etcétera. Entonces ahí estamos frente a un conector de tipo ejemplificativo como tal, ¿no? Pero dentro de, dice acá, cohesión, ¿no? Nos está hablando del conjunto de mecanismos aseguran la cohesión entre los componentes. Vamos a ver. Y vamos a tener ahí, por ejemplo, instrumentos musicales. Y vamos a tener acá guitarras, cajones, panderetas, trompetas. Ya está. Entonces, dentro de los mecanismos de cohesión, si quisiéramos ir por la conjunción, diríamos que es el ejemplificativo. Y si quisiéramos ir por otro mecanismo de cohesión, ya que esa respuesta no está aquí como conector, entonces tendría que ser la relación entre instrumentos musicales y guitarras, cajones, panderetas, trompetas. Si recordamos un poquito nuestro triángulo, instrumentos musicales sería el hiper y guitarra, cajones, panderetas sería el hipo. Y entonces tendríamos ahí justamente la relación de hiper a hipo, ¿no? Entonces tendríamos ahí justamente en la alternativa número 4, vamos a ver este vínculo de hiperonimia. ¿Ok? Entonces le vamos a poner acá alternativa C. Luego dice, a Claudia siempre le ha gustado ir a la playa. Ella dice que es muy divertido y relajante. Observamos aquí Claudia y observamos aquí ella. Entonces hay una vinculación entre Claudia y ella como tal. Entonces vamos a encontrar una relación donde primero se utiliza el elemento y luego el pronombre de la referencia, por lo que tendríamos una relación de tipo anafórica. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaríamos con la B. Ya está. Luego dice, nos dijo que debíamos protegernos del sol, por eso nos obsequió bloqueadores solares, ¿no? Entonces tendríamos ahí un elipsis de sujeto. Justamente observamos, nos dijo que deberíamos protegernos del sol,
Por eso nos obsequió los bloqueadores. Y entonces observamos que el sujeto no está mencionado, por lo que tendríamos justamente una elipsis de sujeto, que sería la alternativa A. Y en 4 dice, en verano, Juan, Cristina viajaron a diferentes lugares. Tendríamos acá diferentes lugares. Y luego La Merced, Satipo, Pichanaki, serían esos lugares a los cuales se viajó, por lo que tendríamos un elemento de referencia también en este tipo de forma catafórico. Y tendríamos acá la alternativa D, más o menos. Entonces sería BC a D. A ver, B, C, B, C, A, D. Ah, ya, este de aquí. La alternativa C. ¿Listo? Ahora déjame ver qué hora es, a ver si nos alcanza un unita más. Ya, unita más rapidito. Ya, 6 dicen. Tomando en cuenta los conectores brindan coherencia y cohesión, en el siguiente enunciado clasifique los conectores subrayados. Y dentro de los conectores subrayados vamos a encontrar, por ejemplo, esta O, que reconocemos muy bien, que es el disyuntivo. ¿Sí? Luego tenemos esta expresión también, así, que viene a ser de tipo aditivo. Y por último, encontramos este por el contrario, ¿m? Que viene a ser de tipo adversativo. Entonces tendríamos un disyuntivo, un aditivo y un adversativo. ¿Ok? Y de las alternativas tendríamos disyuntivo, esta de acá, pues que es la A. ¿Listo? Bueno, estamos viendo algunas de las preguntitas que justamente están vinculadas con lo que habíamos trabajado. Vamos a ver entonces lo que nos toca ver acerca del texto. Ya está. Vamos a ver. ¿Listo? Ya no nos alcanza el tiempo para ver más. Dentro de la construcción de los textos, vamos a encontrar justamente esta denominación de la paráfrasis, que está muy de moda en ciertas circunstancias porque, por ejemplo, cuando uno va a redactar una suerte de investigación, tipo tesis, artículo, se pide que se use la paráfrasis, ¿no? Que uno realice el parafraseo, que viene a ser justamente la producción de versiones alternativas, ¿ok? De una oración, de un texto, que de alguna manera nos obliga a manifestar la misma información sin alterar el significado. Eso es importante. Sin alterar el significado original. ¿Listo? Por ejemplo, acá dice, versión original de un texto. No hay mal que dure 100 años. Y la paráfrasis de alguna manera nos invita a decir lo mismo con palabras que puedan comprenderse o de alguna manera como que sea mucho más comprensible, ¿no? Dice, las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezcan duras, ¿no? Eventualmente se termina. Entonces, a eso hace referencia que no hay mal que dure 100 años. Entonces, con otras palabras, yo estoy de alguna manera parafraseando esta información. No estoy alterando el significado, sino de alguna manera lo estoy brindando de otra forma y con otras palabras que lo hagan mucho más comprensible. A eso se refiere un poco la paráfrasis. ¿Ok? Producción de versiones alternativas, ojo, sin alterar el significado original. ¿Ok? Bien, ahora, en el caso de los tipos de texto, vamos a encontrar texto expositivo, descriptivo, argumentativo, narrativo, dialogado e instructivo. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos textos tiene una particularidad, justamente como les decía, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa? En base a esa intención comunicativa, yo voy a construir el texto. Entonces, si mi intención de pronto es exponer algo de forma objetiva, entonces lo más probable es que yo tenga un texto expositivo como este de acá.
La intención, ¿cuál es? Explica, transmite información de manera objetiva para comprender el tema. ¿Ok? Esto es lo importante. Manera objetiva. Esto es lo importante. Entonces, como dice, ¿y cuál es la intención del texto expositivo? Transcribirlo, comentarlo, describirlo de manera objetiva. A ver, dice acá. El sistema solar es un sistema planetario constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Entonces, si yo observo, es información que no tiene carga de subjetividad, que no tiene intención de convencer, sino lo que hace es describir de forma objetiva. Entonces, cuando usted le pidan clasificar un texto, usted tiene que recordar siempre cuál es la intención de ese texto. En este caso, la intención es describir algo de forma objetiva, que es lo que se visualiza. Y ahí estaremos frente al texto de tipo expositivo. ¿Listo? Ahora, tenemos también el texto de tipo descriptivo. Cuando hablamos del tipo de texto descriptivo, su nombre lo dice, describe. Aquel que describe es este texto descriptivo. Pero ¿cuál es la intención? Porque podría confundirse con el expositivo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la intención? La intención es que se detalla algo. Puede ser anclado, de repente vamos a ver acá, en un objeto, en una persona, en un lugar. Entonces comienzo a describir. Esa es la característica, describir, ¿no? Los caballitos de mar tienen la cabeza con forma de caballo y su cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Sus colores varían e incluyen el negro, gris, café, rojo, amarillo y se camuflan con lo que los rodea. Entonces yo estoy describiendo, tratando de describir algo al detalle. Es como yo estoy hablando de los caballitos de mar y más o menos bajo esta circunstancia que acabamos de leer, entiendo y casi podría imaginar su forma, si es que nunca he visto una, o recordar, ah, sí, son así, tiene cabeza de caballito, ah, y sí, su cuerpo está lleno de aritos, ah, aros concéntricos, óseos. ¿No? Entonces puedo a través de la lectura ver ese detalle, esa descripción detallada de algo en específico, que en este caso me habla de los caballitos de mar, por ejemplo. ¿No? Entonces, si aquí el punto es describir los caballitos de mar, entonces me están dando información que me permita casi visualizar cómo es un caballito de mar, qué características tiene un caballito de mar, ¿no? ¿Qué textura podría tener un caballito de mar, ¿no? Con esta información que me brinda. ¿Listo? Entonces ahí tenemos estos llamados textos descriptivos que detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares, etcétera. Dentro de otro tipo de textos tendremos los textos también argumentativos. Este texto muy diferente a los anteriores, porque el texto argumentativo se habla acerca de una postura. Entonces, en ese sentido, hay carga subjetiva. Cuando hablamos de el texto argumentativo, hay una fuerte carga de subjetividad. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo. Y eso que yo creo es lo que creo que es correcto. Y eso que creo que es correcto, no solo con eso, lo que quiero es que la otra persona también lo crea. Entonces, mi postura es convencer, convencer, argumentativo. Yo voy a argumentar para convencer los artículos que pueden ser artículos de opinión, críticos, de debate. Dice, ¿cuál es la intención? Defiende una postura frente a un tema y esos temas suelen ser pues temas polémicos, ¿no?
Es como, por ejemplo, si habláramos del embarazo, ¿no? Entonces, oh, perdón, tema polémico, el aborto, ¿no? Clásico. Y entonces habrán personas que están a favor y habrán personas que están en contra. Y entonces cuando yo elaboro un texto argumentativo, yo argumento eh, y manifiesto, comparto información que hace que se dé de alguna manera esa visión parcial. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en contra del aborto, entonces yo voy a decir muchas cosas que sustenten esa postura mía. ¿Con qué fin? Con el fin de convencer. Si yo estuviese no en contra, sino a favor del aborto, entonces yo buscaría información, ¿no? que sustente esta postura mía con la intención de convencer. Es como, por ejemplo, un tema polémico, tomar café por las mañanas, ¿no? Entonces, hay posturas que dicen que es lo peor que puedes hacer y hay posturas que dicen que es muy saludable, ¿no? Entonces, habría que buscar los argumentos para sustentar cada una de esas posturas. Y entonces el texto argumentativo iría en razón de aquello que yo quiero sustentar, aquello que sería mi postura frente a un tema polémico. ¿Ok? Entonces, de cualquier tema se puede crear un tema argumentativo, siempre y cuando sea polémico, ¿no? Siempre y cuando hayan posturas en oposición. A ver, ¿qué dice acá? Las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. Bueno, siempre dicen que tiene que ser un tema polémico, ¿no? Pero yo creo, bueno, claro, siempre tiene que ver la parte subjetiva, ¿se dan cuenta? Porque yo creería que todas las clases prácticas deberían ser presenciales, ¿no? O sea, no se supone que existe la postura opuesta, pero yo digo, ¿alguien en su sano juicio diría que las clases de práctica deberían ser virtuales? O sea, no hay forma, ¿no? O sea, de forma racional, comprensible, todas las clases de práctica deberían ser presenciales, porque si no, ¿cómo yo hago la práctica? Es como que usted va estudiando medicina y cómo va a entubar a una persona. O sea, no hay forma, entuba la computadora, o sea, no hay forma, no hay forma. ¿Se dan cuenta? Es subjetivo. Yo creo que sí deberían ser presenciales, pero quizá hayan personas que piensen que no. Las clases teóricas quizás sí pueden ser virtuales, pero las clases de práctica no hay forma. Deberían ser 100% presenciales, obviamente, ¿no? Habría que ver, ¿no? Si es que es un tema polémico, si es que hay alguien que diga que no deberían ser presenciales, ¿ok? Pero sin duda la subjetividad está presente en esta suerte de texto argumentativo, ¿ok? Luego tenemos acá texto narrativo. El texto narrativo, su nombre lo dice, narra. Narra. ¿Qué cosa narra? Personajes. El ancla del texto narrativo siempre va a ser en el tiempo o en un lugar. Entonces, para yo narrar una historia cualquiera, primero tengo que situarme en uno de estos dos aspectos. El ancla que necesita el texto narrativo puede ser de tiempo, en un año específico, en una edad específica, en una era específica, etcétera. O el ancla también puede ser de lugar, en un lugar determinado, en un espacio geográfico específico, en un lugar dentro de la fantasía, etcétera. Pero el texto narrativo necesita alguna de estas dos anclas, el tiempo o el espacio. Y en base a ello empieza a relatar hechos que suceden a personajes, ¿ok? Entonces, me anclo en un tiempo o me anclo en un lugar y comienzo a relatar hechos que le pasan a personajes. Ahí radica la característica principal de un texto narrativo, que puede ser pues las novelas, las fábulas, etcétera. ¿Listo?
Ahora dice, había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba se vio a sí mismo reflejado en el agua, creyendo que era otro perro. Y al ver el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatárselo. Sin embargo, al querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió la que tenía en la boca y se quedó sin nada. Entonces aquí, sin ser muy literales, nos está narrando acerca de la historia de un perro que creyó ver a otro mientras que veía su reflejo, pero está situándonos en un lugar. Aparentemente, si se ve en el agua, sería en un río o en un lago, y entonces, sin decirlo propiamente, nos está dando un entorno de naturaleza. Entonces, no siempre va a ser un ancla muy visible con las palabras, pero sí con lo que describe nos está situando en un lugar, porque el momento que yo he estado leyendo esto, me he imaginado el lugar donde están sucediendo los hechos. ¿Se dan cuenta? Un lugar, ¿no? Con verdor, un lugar con agua, un lugar que le permita al perro de alguna manera haber cazado una presa. Entonces, sin decir en una pradera verde al lado de un lago, sin decir todo eso, con lo que está manifestando acá, uno ya imaginó el lugar donde se están desenvolviendo los hechos. ¿Se da cuenta? Entonces hay un ancla que es el lugar, no es el tiempo, es el lugar. Y en base a ese lugar que ha creado a través de esta suerte de relato, ha podido contarnos esta historia del perro. ¿Ok? ¿Qué más? Dialogado instructivo, y ahí terminamos. Dialogado, su nombre dice, es justamente cuando estamos frente a guiones, ¿no? Guiones donde interfiere un personaje y otro, que se utiliza pues en obras teatrales, en películas, en obras literarias a suerte de conversaciones y donde se ve claramente donde habla una persona, en este caso Pedro, y luego habla el profesor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un texto dialogado se observa quién es el que habla a cada momento. ¿Ok? Como una suerte de guión, de guión. Y por último, el texto instructivo, que su nombre lo dice, es aquel que nos va a dar una guía, una suerte de instrucción para diversos motivos. Por ejemplo, aquí sería instrucción de lavado. Dice, introduzca la ropa en la lavadora. Cierra la puerta de la lavadora. Añade el detergente en el primer compartimento, el suavizante en el tercero. Seleccione el programa de lavado, que puede ser rápido, interno y delicado. Y listo, tu ropa está lavada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el uso, manual de uso de lavado, ahí están las instrucciones. Manual de reparación de computadora, manual de reparación de máquinas, manual de instructivo de cocina, de lo que sea. Uno puede realizar un instructivo. Instructivo para utilizar una PC. En mis épocas, que no existían las computadoras, uno tenía que seguir los pasos de la PC, ¿no? Prende el CPU, prende el monitor, ingrese a tal aplicación, abra lo siguiente. Entonces, había una serie de procedimientos para lo que sea. Hay instrucciones para lo que sea, para lavar, para cocinar, para reparar algo, para desarrollar una actividad física, etcétera. Entonces, los tipos de texto como estos instructivos brindan indicaciones para realizar una actividad cual sea. Recetas, tutoriales, manuales de uso, etcétera. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Voy a colocarle sus claves, que creo que las he puesto por acá. Uy, no, las he perdido. Aquí están. Entonces voy a copiar. Ok. Voy a colocarlo aquí en su chat. Ya está. Y ahí nos quedamos. Listo. Uy, Dios mío, estaba con mi cámara apagada. Lo siento. Voy a compartir mi pantalla chiquitita para tomar una foto rápidamente. Vamos a ver. Aquí, chat, las personas. Ya estamos. Gente participando. Ahí está.
Listo. Una imagen. Listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Si todavía creo, ¿no? Sí, la próxima semana nos vemos para revisar algunos puntitos más. Creo que ya solamente nos queda hacer un repaso, ¿no? Sí, un repaso. ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima semana, jóvenes. Un descansito los dejo para que sigan con sus actividades y nos vemos la próxima semana. Un abracito. Chau, chau.